Eso fue lo que vivió Epicteto. Una traición tan brutal que lo obligó a replantearse todo lo que creía sobre la vida, el dolor y la libertad. Hoy te voy a contar cómo ese momento oscuro lo convirtió en uno de los grandes sabios de la filosofía estoica. Para entender la profundidad de esta transformación, primero debemos sumergirnos en el mundo que moldeó a Epicteto. Imagina la Roma del primer siglo después de Cristo, un imperio en la cúspide de su poder, una ciudad de mármol y miseria, de opulencia desmedida y una crueldad que se respiraba en el aire. En las calles de Roma, la vida de un esclavo valía menos que la de un animal de carga. Eran considerados propiedad, objetos parlantes, herramientas de carne y hueso al servicio de sus amos. No tenían derechos, ni nombre propio, ni control sobre su cuerpo o su destino. Su existencia era un eco de la voluntad de otro. En este escenario de contrastes brutales, nació un niño en Hierápolis, en la región de Frigia, lo que hoy es Turquía. No conocemos su nombre de nacimiento. La historia solo lo recuerda por el apodo que le dieron sus captores, un nombre que era en sí mismo una marca de su condición: Epicteto, que en griego significa adquirido o comprado. Desde su infancia, Epicteto no se pertenecía. Fue vendido y llevado a Roma, la capital del mundo, el epicentro del poder y la depravación. Y allí el destino lo puso al servicio de un amo particularmente notorio, Epafrodito. Este no era un patricio de cuna, sino un liberto, un antiguo esclavo que había ascendido a una posición de inmenso poder e influencia. Epafrodito había sido el secretario administrativo del emperador Nerón, uno de los tiranos más infames de la historia. Había estado en el círculo íntimo del poder, había visto la paranoia, la traición y la violencia en su forma más pura. Se dice incluso que fue él quien ayudó a Nerón a quitarse la vida cuando su reinado colapsó. Epafrodito, por lo tanto, conocía la fragilidad del poder y la naturaleza caprichosa de la fortuna. Pero en lugar de cultivar la empatía por haber sido esclavo, desarrolló una crueldad refinada, una necesidad de ejercer sobre los demás el control absoluto que a él le había sido negado durante tanto tiempo. Era un hombre rico, poderoso, pero internamente seguía siendo un esclavo de sus miedos y sus pasiones. Epicteto, el joven esclavo de Frigia, cojeaba. No sabemos si nació con esta discapacidad o si fue el resultado de algún accidente o maltrato temprano. Pero esta cojera física era un recordatorio constante de su vulnerabilidad, de su condición de ser defectuoso a los ojos de una sociedad que valoraba la perfección física y la fuerza. Sin embargo, detrás de sus ojos atentos ardía una inteligencia excepcional. Observaba el mundo con una agudeza que sus amos no podían ni imaginar. Veía la ansiedad en los rostros de los hombres más poderosos de Roma, la infelicidad detrás de las máscaras de riqueza, el miedo constante que corroía el alma de su propio amo, Epafrodito. Epicteto, el esclavo, el lisiado, el adquirido, comenzó a comprender una verdad fundamental. Las cadenas más pesadas no son las de hierro, sino las que forjamos en nuestra propia mente. A pesar de su condición, Epafrodito reconoció la inteligencia de su esclavo y le permitió asistir a las lecciones de uno de los filósofos estoicos más respetados de la época, Musonio Rufo. Este fue un punto de inflexión. Imagina a este joven esclavo entrando en una sala donde se discutían las ideas más profundas sobre la virtud, la razón, la naturaleza y la libertad. Musonio Rufo era un maestro atípico. Creía que la filosofía no era un mero ejercicio intelectual para aristócratas ociosos, sino una guía práctica para vivir una buena vida, accesible para todos, sin importar su estatus social, su género o su origen. Enseñaba que el verdadero objetivo de la vida era vivir de acuerdo con la naturaleza, es decir, usar nuestra capacidad de razonar para ser virtuosos, justos y resilientes. Para Epicteto, estas enseñanzas no eran abstractas,
eran un salvavidas. Cuando Musonio Rufo hablaba de que lo único que realmente nos pertenece es nuestra capacidad de juicio, nuestra voluntad y nuestras decisiones, Epicteto lo entendía a un nivel visceral. Su cuerpo no le pertenecía a él, sino a Epafrodito. Su libertad de movimiento no le pertenecía. Su reputación no le pertenecía, pero su mente, su capacidad para interpretar el mundo, para elegir cómo responder a la brutalidad y la humillación, eso, y solo eso, era su dominio inexpugnable. Comenzó a forjar en su interior una ciudadela, una fortaleza mental que ningún amo podría conquistar. Aprendió que el dolor físico y el sufrimiento emocional no eran la misma cosa. El dolor era una sensación en el cuerpo. El sufrimiento, en cambio, era el juicio que la mente hacía sobre esa sensación. Y entonces llegó el día de la traición, el día que cimentaría su filosofía en la roca de la experiencia vivida. La historia, transmitida a través de los siglos, es tan simple como aterradora. No sabemos qué provocó la furia de Epafrodito. Quizás fue un error insignificante, una palabra fuera de lugar, o simplemente un mal día para un hombre acostumbrado a desahogar sus frustraciones en aquellos que no podían defenderse. Epafrodito, en un arrebato de ira, de frustración, de puro y salvaje poder, tomó la pierna de su esclavo, la pierna que ya cojeaba, y comenzó a torcerla con una violencia sádica. Este no era solo un acto de castigo, era un acto de dominación absoluta. Era Epafrodito demostrando su poder sobre la carne de Epicteto, recordándole que él era un objeto, una cosa que podía ser dañada, rota, destruida por capricho. Mientras la presión aumentaba, mientras el hueso crujía bajo la fuerza de su amo, Epicteto no gritó, no suplicó, no lloró. Miró a Epafrodito con una calma que debió ser exasperante, casi sobrenatural, y le dijo con una voz firme y serena: «Te lo advertí, se rompería». Y entonces, con un chasquido seco y nauseabundo, el hueso cedió, la pierna se rompió. En ese instante Epafrodito pudo haber quebrado el fémur o la tibia de su esclavo, pero en un nivel mucho más profundo, fracasó por completo. No pudo quebrar el espíritu de Epicteto, no pudo tocar su alma. La traición fue total. No solo fue la traición de un hombre a otro, sino la traición del concepto mismo de humanidad. Epafrodito, al tratar a Epicteto como un objeto inanimado, se despojó a sí mismo de su propia humanidad, revelándose como un esclavo de su ira incontrolable. Epicteto, por otro lado, en medio del dolor agudo y la humillación, alcanzó la máxima libertad. Ese chasquido no fue solo el sonido de un hueso rompiéndose, fue el sonido de una revelación. En ese momento, toda la filosofía que había aprendido de Musonio Rufo dejó de ser teoría y se convirtió en una verdad incandescente. La distinción fundamental del estoicismo, la dicotomía del control, se manifestó frente a él en su forma más cruda. ¿Qué estaba fuera de su control? Su pierna, el dolor físico, las acciones de su amo, su condición de esclavo. Intentar resistirse a estas cosas, lamentarse por ellas, desear que fueran diferentes, solo habría añadido un sufrimiento mental insoportable al dolor físico que ya sentía. Habría sido una segunda herida autoinfligida. Pero ¿qué estaba dentro de su control? Su juicio sobre el evento, su respuesta, su dignidad. Pudo haber elegido el odio, el resentimiento, el deseo de venganza. Pudo haber elegido la desesperación y la autocompasión. Esas eran opciones disponibles para él. Pero en su lugar eligió la ecuanimidad, la aceptación racional de la realidad. Su calma no era pasividad, era la forma más elevada de acción. Era la afirmación de que, aunque su cuerpo podía ser encadenado y roto, su mente, su alma, su verdadero yo, era y siempre sería libre. La frase «te lo advertí, se romperá»
Es una de las declaraciones más estoicas jamás pronunciadas. No es un desafío, sino una constatación de la realidad. Es como decir, estás aplicando fuerza a un objeto frágil. La consecuencia natural y predecible es que se rompa. Esto no es una tragedia, es una ley de la física. Tu ira no puede cambiar esa ley, y mi sufrimiento no la hará menos cierta. Al decir esto, Epicteto se distanció del evento. Se convirtió en un observador de su propio dolor, no en una víctima de él. Demostró que era posible soportar lo insoportable si uno se niega a añadir el veneno de los juicios negativos. Esta traición lo transformó. La cojera que lo acompañaría por el resto de su vida se convirtió en un recordatorio constante de su mayor lección. Cada paso doloroso era una reafirmación de su filosofía. Le enseñó que la verdadera libertad no es la ausencia de restricciones externas, sino la maestría sobre nuestra ciudadela interior. Un hombre puede estar en una celda, como lo estuvo el estoico Catón, o en un palacio, como el emperador Marco Aurelio, y ser igualmente libre o esclavo, dependiendo enteramente de su estado mental. Epafrodito, el hombre libre y poderoso, era un esclavo de sus pasiones. Epicteto, el esclavo lisiado, era el hombre más libre de Roma. Con el tiempo, tras la muerte de Nerón y la caída en desgracia de muchos de sus colaboradores, Epicteto obtuvo la manumisión, la libertad legal. Pero él ya era libre mucho antes de que un papel lo declarara así. Comenzó a enseñar filosofía en las calles de Roma, compartiendo las lecciones que había aprendido en la escuela de la adversidad. Su enseñanza no era académica ni pretenciosa, era directa, práctica y forjada en el fuego del sufrimiento real. Hablaba con la autoridad de alguien que no solo había leído sobre la resiliencia, sino que la había encarnado. Su fama creció, pero también atrajo la atención no deseada. El emperador Domiciano, paranoico y autoritario, vio a los filósofos como una amenaza a su poder absoluto y en el año 93 después de Cristo los expulsó a todos de Roma. Para muchos, esto habría sido una catástrofe, otro exilio, otra pérdida. Para Epicteto era simplemente otro evento externo fuera de su control. Recogió sus escasas pertenencias y se trasladó a Nicópolis, una ciudad en el noroeste de Grecia. Allí, lejos del centro del poder imperial, fundó su propia escuela filosófica que se convertiría en una de las más influyentes del mundo antiguo. En Nicópolis, Epicteto, el antiguo esclavo lisiado, se convirtió en un faro de sabiduría. Nobles, soldados, políticos y ciudadanos comunes viajaban grandes distancias para escucharlo. Uno de sus estudiantes, Flavio Arriano, quedó tan impresionado por sus enseñanzas que las transcribió meticulosamente, palabra por palabra. Gracias a Arriano, hoy tenemos acceso a los discursos y al Enquiridión o Manual de Epicteto. Estos no son textos que él escribió, son las transcripciones de sus clases y por eso conservan una frescura y una fuerza extraordinarias. Cuando lees sus palabras, escuchas la voz de un hombre que ha estado en el abismo y ha regresado con un mapa. Nos dice: no son las cosas las que nos perturban, sino nuestros juicios sobre las cosas. Nos advierte: no busques que los eventos sucedan como deseas, sino desea que sucedan como suceden, y tu vida fluirá serenamente. Nos desafía: ¿acaso alguien puede impedirte que aceptes lo que sucede? Nadie. ¿Puede alguien obligarte a desear lo que no quieres? Nadie. Cada una de sus enseñanzas es una destilación de la lección que aprendió, el día que su pierna fue rota. La traición de Epafrodito no lo destruyó, sino que lo destiló, quemando todo lo no esencial y dejando solo el núcleo indestructible de su voluntad. Entonces, ¿qué nos enseña esta historia hoy en nuestro mundo de comodidades y ansiedades modernas?
La traición que sufrió Epicteto fue física y brutal, pero todos nosotros enfrentamos nuestras propias traiciones. Quizás no sea un amo cruel rompiéndonos un hueso, pero el dolor puede ser igual de agudo. Puede ser la traición de un socio que roba tus ideas y tu negocio. Puede ser la traición de una pareja que rompe sus promesas y tu corazón. Puede ser la traición de un amigo que revela tus secretos. Puede ser la traición de tu propio cuerpo cuando una enfermedad te ataca sin previo aviso. Puede ser la traición de la vida misma cuando te arrebata a un ser querido. En esos momentos de dolor agudo, de pérdida y de injusticia, tenemos la misma elección que tuvo Epicteto. Podemos permitir que el evento externo, la traición, nos defina. Podemos revolcarnos en el resentimiento, la amargura y el deseo de venganza. Podemos dejar que el odio nos consuma, convirtiéndonos en esclavos de nuestro propio dolor, encadenados para siempre a la persona o al evento que nos hirió. O podemos hacer lo que hizo Epicteto. Podemos hacer una pausa, respirar y trazar una línea en la arena de nuestra mente. A un lado de la línea, colocamos lo que no podemos controlar, las acciones de la otra persona, el hecho de que la traición ocurrió, el dolor emocional que sentimos en este momento. Aceptar esta realidad no es debilidad, es el primer paso hacia el poder. Dejar de luchar contra lo inalterable. Al otro lado de la línea, colocamos lo único que sí podemos controlar, nuestra respuesta, nuestra interpretación, el significado que le daremos a este evento. ¿Veremos esta traición como el final de nuestra confianza, de nuestra capacidad de amar, de nuestra felicidad? ¿O la veremos como la vio Epicteto, como una oportunidad brutal y no deseada, pero una oportunidad al fin y al cabo? Una oportunidad para fortalecer nuestra resiliencia, una oportunidad para aprender los límites de nuestro control, una oportunidad para descubrir la fortaleza inexpugnable que yace en nuestro interior, una oportunidad para practicar el perdón, no como un regalo al traidor, sino como un acto de liberación para nosotros mismos. La cojera de Epicteto fue su maestra. ¿Cuál es tu cojera? ¿Qué herida, qué traición, qué dolor llevas contigo que podrías transformar en tu mayor fuente de sabiduría y fuerza? Esa cicatriz que intentas ocultar puede ser el mapa que te guía hacia tu propia libertad. Epicteto nos enseña que las circunstancias no hacen al hombre, simplemente lo revelan a sí mismo. La traición de Epafrodito no creó al filósofo, simplemente reveló al filósofo que ya estaba latente dentro del esclavo. La vida te presentará, inevitablemente, tus propios Epafroditos, personas y situaciones que intentarán torcerte, romperte y demostrarte que no eres nada. En esos momentos, recuerda la calma del esclavo lisiado. Recuerda su distinción entre el dolor y el sufrimiento. Y recuerda que, aunque puedan tocar tu cuerpo, tu reputación o tus posesiones, nunca, jamás podrán tocar tu capacidad de elegir quién eres en medio de la tormenta. Esa es tuya y solo tuya. Esa es la libertad última. La traición que debía destruirlo fue el catalizador que lo inmortalizó. Nos enseñó que de la fractura más profunda puede nacer la fuerza más inquebrantable. La historia de Epicteto no es solo una anécdota, es un manual de resiliencia. Es la prueba de que no estamos definidos por lo que nos sucede, sino por cómo elegimos responder. Si estás listo para dejar de ser una víctima de tus circunstancias y empezar a construir tu propia fortaleza interior, este es tu lugar. Aquí no ofrecemos soluciones fáciles, sino herramientas eternas. Únete a nuestra comunidad de estoicos modernos, que buscan la serenidad en el caos y la fuerza en la adversidad. Suscríbete a Estoico GT y activa las notificaciones, porque cada video es un ladrillo más en la construcción de tu ciudadela interior.
El viaje hacia tu verdadera libertad apenas comienza. Te esperamos.